Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús, sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva enseñanza. Como ya saben los que siguen este canal, estamos viendo la vida de Abraham. La dividimos en 8 capítulos y hoy vamos a ver el séptimo, el anteúltimo. Hoy vamos a ver el video titulado Gerar, que es el anteúltimo. El fin de semana que viene estaremos terminando esta miniserie de Abraham. Hoy 29 de agosto ya estamos, como quien dice, desembocando en el final de este año. Pasó volando, la verdad que este año ya estamos, como quien dice, cerca del 2025, como quien dice, la verdad que este año ha pasado volando. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que nos depara este final de 2024, este comienzo del 2025. Estoy seguro que vamos a vivir cosas muy fuertes. Estoy seguro que vamos a vivir cosas que en cierta manera ya vivimos, como el 2020. Nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. Pero bueno, vamos a meternos en la enseñanza de hoy. Este video titulado Gerar, que como ya saben es el séptimo video sobre la vida del patriarca de Abraham. Vamos a empezar para ir agilizando la enseñanza. Recuerdan que el último video vimos el Valle de Sidim, se tituló el último video, que bueno, que básicamente vimos Génesis 18, vimos Génesis 19, vimos parte de lo que fue el encuentro de Abraham con nuestro Señor Jesucristo y con los ángeles en Hebrón, en el encinar de Mamre, y después abarcamos todo el resto del video a lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, a ver las verdaderas causas, como les dije, que están en Ezequiel 16:49, que no fue las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra no fueron las aberraciones sexuales, como te enseñan las religiones, que si bien fueron ciertas, no fueron la verdadera causa. Que las causas básicamente, para explicarlo rápido, están en Ezequiel 16:49, donde dice: esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hermanas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Básicamente no eran justas, no hacían justicia, se burlaban y asesinaban al pobre, a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Y antes de meternos en el tema de hoy, vamos a ver, ya terminamos con este tema, pero vamos a ver solamente un pasaje más. Vamos a ver que me quedó pendiente del video pasado. Pero bueno, también no solamente vimos eso, el video pasado vimos cuando Lot es salvado con su familia, ¿no? Previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vimos cuando sus hijas se acuestan con él, y vimos todas las perversidades de las ciudades de la llanura, que vamos a terminar de ver solamente con un pasaje hoy, y ya nos metemos en lo que va a ser hoy. Hoy vamos a ver cuando Abraham habitó en Gerar, vamos a ver el encuentro con Abimelech, y eso, lo que confiere al anteúltimo video sobre la vida de Abraham. Como ya me imagino que saben, Gerar era un pequeño pueblo, casi un lugar de parada. Era Gerar, que estaba situado en el Negev, en la zona del desierto, que básicamente estaba desde Israel camino hacia Egipto, básicamente. Esta es la zona del Negev, la zona del desierto del Negev. Y pertenecía a tierra de Canaán, que más luego pasó a pertenecer a los filisteos, porque los filisteos estaban más o menos en la zona de Canaán, pero estaba
en una esquina del borde contra el Mediterráneo. Así que primeramente pertenecía a tierra de Canaán, pero después pasó a pertenecer a Filistea, pero igualmente estaba ubicado ahí casi en el límite de ambos, en el límite entre Filistea y tierra de Canaán. Gerar, en distintas partes de la historia, acogió a Abraham y a Isaac, por ejemplo, en distintos momentos del relato bíblico. Fue morada para Abraham y fue morada para Isaac también. Y también tenemos que en Gerar reinaba Abimelech, el famoso Abimelech, que era rey de Gerar, pero también era rey de los filisteos, porque como les dije, Gerar estaba en tierra filistea. Así que Gerar era rey de... Abimelech, era rey de Gerar y por lo consiguiente era rey de los filisteos. Así que bueno, vamos a meternos de lleno, pero vamos a ver primero el pasaje que les dije que íbamos a ver para cerrar lo que fue la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a irnos al libro de Jasar, capítulo 19, vamos a ver desde el versículo 24 al 44. Dice: en aquellos tiempos la esposa de Lot, que les conté que el nombre era Ado, se los conté en el video pasado, le dio a luz una hija y tuvieron varias hijas, Ado con Lot. Lo que pasa que bueno, las conocidas por el canon romano fueron dos, que fueron las que salieron con ellos desde la planicie, y después ellas dos que se acostaron con Lot son las conocidas, pero tuvieron varias hijas. Que por causa de eso fue que cuando estaban escapando hacia Zoar, es que Ado gira la cabeza, mira hacia atrás, por causa de las hijas que habían quedado ahí en la planicie, y por eso fue que se convirtió en la estatua de sal. Pero tuvieron varias hijas, y ahora les voy a hablar sobre la historia de una de las hijas que quedaron en que no fueron de las que escaparon con ellos. En aquellos tiempos la esposa de Lot le dio a luz una hija y él llamó su nombre Paltit. Paltit fue una de las varias hijas que tuvieron Lot y Ado. Entonces él llamó su nombre Lot diciendo: porque el Todopoderoso lo había liberado y a toda su casa de los reyes de Elam. Y Paltit, la hija de Lot, creció y uno de los hombres de Sodoma la tomó por esposa. Estamos hablando del libro de Jasar. Estamos en el capítulo 19, vamos a leer versículos del 24 al 44. Simplemente para dar por terminado esta etapa de Sodoma y Gomorra, que lo vimos todo en el video pasado. Les recuerdo, como siempre, que aquí arriba del canal de TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban, activen la campanita, y ahí está todo el contenido que desarrollamos. Claro, es apócrifo, exactamente, es apócrifo, pero apócrifo, mal llamado apócrifos, muchos libros, porque por ejemplo el libro de Jasar está nombrado dos veces en el canon romano. Está en 2 Samuel 1 y está en Josué 10. En esos dos pasajes está citado el libro de Jasar. Así que si está citado en la Biblia, es un libro que claramente está inspirado por el Espíritu Santo y es paralelo a las Escrituras, es muy paralelo a Génesis. Y yo no he encontrado nada que contradiga las Escrituras. Más bien tiene muchos textos que desarrollan y cuentan en más detalle cosas bíblicas, pero no he encontrado nada que contradiga las Escrituras, por lo cual no veo absolutamente nada de satánico como enseñan muchos religiosos de los libros apócrifos que están fuera del canon romano, que son 66 libros, y me parece curioso el número 66. Pero bueno, cuando sabemos que hay varios cánones, por ejemplo, hay Biblias católicas que tienen más de 66, y está la Biblia etíope, por ejemplo, que tiene 88, y yo creo que
yo creo que debe ser, si no es el canon original, debe andar muy cerca, el 88. El número 88 es un número, el 8 es un número de plenitud, es el número de Cristo, por así decirlo, y el 66, el 6, creo que no hace falta que les diga, es muy curioso el 66, pero bueno, no importa. Vamos a seguir con la lectura. Entonces, un hombre, les conté que uno de los hombres de Sodoma la tomó por esposa, a Paltit, a la hija de Lot y de Ado, su esposa. Y un hombre pobre vino a la ciudad, o sea, a Sodoma, para buscar sostén. Y él permaneció en la ciudad por algunos días. Y toda la gente de Sodoma cazaron una proclamación de su costumbre de no dar a este hombre un bocado de pan para comer, que era lo que comúnmente hacían. Y él cayó muerto a la tierra. Y así hicieron. Eso lo practicaban meramente por deporte en las ciudades de la llanura. El dejar morir al pobre de hambre, divertirse con ellos. Si no viste el video anterior, te pido que lo vayas a ver, por favor. Está en el canal de YouTube. El video anterior se llama El Valle de Sidim, que fue el 6º video de los 8 que abarcan la vida de Abraham. Y ahí cuento muchas de las costumbres, de las cosas que practicaban los sodomitas y los gomorritas, las ciudades de la llanura. Que fue en realidad las verdaderas causas, las causas principales por las cuales Dios destruyó a las ciudades de la planicie con fuego y azufre. Entonces, él cayó muerto a la tierra porque lo dejaron morir de hambre a propósito. Porque cuando tú dejas morir de hambre al huérfano, a la viuda, al menesteroso, eres un asesino también ante los ojos de Dios. Te lo dice Jeremías 2, te lo dice Jeremías 9, te lo dice Jeremías... Jeremías 9 no, Jeremías 2, Jeremías 7 y Jeremías 22. Aparte de varios pasajes, ¿no? Pero es una de las varias causas por las cuales tú eres un asesino delante de los ojos de Dios. También cuando tú detractas contra tu hermano, detractas contra tu prójimo, también eres un asesino ante los ojos del Señor, del Todopoderoso. Así que, bueno, sigamos. Y Paltit, la hija de Lot, vio a este hombre tirado en las calles, famélico, con hambre, y nadie le daba nada para mantenerlo vivo. Y él estaba casi a punto de muerto, o sea, no había muerto todavía. Y su alma fue llena de piedad por causa de este hombre. ¿Por qué? Porque era una justa. Paltit era una justa. Su alma fue llena de piedad, fue llena de misericordia, fue llena de caridad, fue llena de justicia. Porque ya lo deberían saber si siguen este canal, pero justicia, la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. La justicia de Dios es un sinónimo de misericordia, de piedad, de caridad. Entonces su alma fue llena de piedad por causa de este hombre, y ella lo alimentó secretamente por muchos días, y el alma de este hombre fue revivida. Porque ella fue a buscar agua, y ella puso el pan en la vasija del agua. Y cuando ella vino al lugar donde estaba el hombre pobre, ella sacó el pan de la vasija y le dio a él para comer. Así hizo por muchos días. Obviamente Paltit era una justa. ¿Por qué? Porque hacía justicia. Como te lo dice Juan en primera de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Así hizo por muchos días. Hizo Paltit con este hombre pobre, que los habitantes de Sodoma y Gomorra los despojaron. Y toda la gente de Sodoma y Gomorra estaban pensativos acerca de este hombre. ¿Cómo podía soportar la inanición por tantos días? Claro, se habían juramentado entre ellos que no le iban a dar ni de comer ni de tomar. Y ellos se dijeron uno al otro: esto solo puede ser que él
come y bebe. Porque ningún hombre puede soportar la inanición por tantos días o vivir como lo ha hecho este hombre, sin siquiera su semblante cambiar. Y 3 hombres se escondieron en el lugar donde el hombre estaba estacionado para saber quién era el que le traía pan para comer. Y Paltit, la hija de Lot, salió ese día a buscar agua y ella puso pan en la vasija de agua y fue a sacar agua por el lugar del hombre pobre. Y ella tomó el pan de la vasija y lo dio al hombre pobre y él lo comió. Y los 3 hombres vieron lo que Paltit hizo al hombre pobre y ellos dijeron a ella: eres tú entonces quien lo ha sostenido y por lo tanto él no se ha muerto de hambre. Claro, qué barbaridad. Culpa tuya, no se murió. Eran muy perversos. Estas eran las verdaderas, estas fueron las verdaderas causas que enojó al Señor para provocar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los 3 hombres salieron del lugar donde estaban escondidos y ellos agarraron a Paltit y el pan que estaba en las manos del hombre pobre y la llevaron delante de sus jueces y dijeron a ellos: así hizo ella, y es ella quien ha suplido al hombre con pan, y por lo tanto él no murió en este tiempo. Ahora, decláranos el castigo debido a esta mujer por haber transgredido nuestra ley. ¿Escuchan lo que acabo de decir? Era la ley de ellos. Ha transgredido nuestra ley, ha evitado que alguien muera de hambre, que alguien muera de sed, y transgredió nuestra ley. Era la ley exactamente opuesta a la ley de Dios, a la ley de Isaías 58. Es la voz exactamente, la ley, exactamente opuesta a la ley de Dios. Básicamente podríamos decir la ley Telema, la ley de Satanás. Haz lo que se te dé la gana. Pero ni siquiera hacían eso, eran muy perversos. Y la gente de Sodoma y Gomorra agitaron un fuego en la calle de la ciudad. Agitaron un fuego. Y ellos cogieron a la mujer y la echaron en el fuego. Y ella fue quemada hasta las cenizas. ¿Estás escuchando lo que hicieron? Porque ella salvó al indigente, al menesteroso, de morir de hambre y de sed. La juzgaron según la ley de Sodoma y Gomorra y la prendieron fuego, la quemaron viva. Y en la ciudad de Adma, una de las 5 ciudades de la planicie, había una mujer a la cual le hicieron exactamente lo mismo. Pero estas cosas no te las cuentan las religiones, los religiosos, no te las cuentan estas cosas. ¿Por qué no te las cuentan? ¿Por qué no hablan de la verdadera ley de Dios? Porque el religioso, el pecado favorito del religioso es todo lo concerniente a lo sexual. Ay, sí, aquel se masturba. Ay, sí, aquel sale con la mujer de aquel. ¿Por qué nadie se enfocó en esto? En la impiedad, en la injusticia, en la falta de caridad. ¿Por qué? Porque un viajante vino a la ciudad de Adma para quedarse toda la noche con la intención de ir a casa en la mañana. Y él se levantó frente a la puerta de la casa del padre de la joven para permanecer allí, según el sol se puso cuando llegó a ese lugar. Y la joven lo vio sentado por la puerta de la casa. Y él le pidió un trago de agua. Y ella dijo a él: ¿quién eres tú? Y él dijo a ella: yo estaba este día yendo por el camino y llegué aquí cuando el sol se puso, así que me quedaré aquí toda la noche y en la mañana yo me levantaré temprano y continuaré mi viaje. Y la joven fue dentro de la casa y buscó pan y agua para que el hombre comiera.
Es el caso de la mujer de Atma que le pasó lo mismo que a Paltit. Y este asunto se hizo conocido para la gente de Atma. Y ellos se reunieron y trajeron a la joven delante de los jueces para que ellos la juzgaran por ese acto. Claro, ¿cómo una persona iba a tener un acto de caridad en las ciudades del planicie? Iba contra la ley de ellos. Iba contra la ley de Satanás, contra la ley asesina que tenían ellos. Y los jueces dijeron, el juicio de muerte tiene que ser pasado sobre esta mujer porque ella transgredió nuestra ley. Nuevamente lo mismo, transgredió nuestra ley. Y esta es por lo tanto la decisión referente a ella. Y la gente de esas ciudades se reunieron y trajeron a la joven y la ungieron con miel de cabeza a los pies. De la cabeza a los pies la ungieron con miel, como el juez había decretado. Y la pusieron delante de un enjambre de abejas que estaba en sus panales. Y las abejas volaron sobre ella y la picaron de tal manera que su cuerpo estaba todo hinchado. Y la joven gritaba por causa de las abejas, pero nadie tomó nota ni se compadeció. Y sus gritos ascendieron al cielo. El clamor de la joven ascendió al cielo, como dice la propia escritura, que el clamor de Sodoma y Gomorra ascendió al cielo, pero no era el clamor porque eran homosexuales, porque eran sodomitas. No, era por estas cosas, es que el clamor subió al cielo. Esto fue lo que realmente enfureció a Dios. Y el Señor fue provocado por esto, acá te lo confirma. Acá te confirma lo que te estoy diciendo. Y el Señor fue provocado por esto, dice. No habla de homosexuales, no habla de eso. El Señor fue provocado por esto, dice. Y todas las obras de las ciudades de Sodoma, de las ciudades del valle, porque ellos tenían abundancia de comida, y esto va en paralelo con Ezequiel 16:49, porque ellos tenían abundancia de comida y tenían tranquilidad entre ellos, y aún así no querían sostener al pobre y al necesitado. Es más, los mataban y se burlaban de ellos. Y hay del que osara apiadarse, de tener misericordia, de tener caridad. Sabemos cómo terminó la mujer de Atma y cómo terminó Paltit. Hay del que osara sentir caridad, del que osara hacer una obra de justicia, la ley eterna del Señor. Y en aquellos días sus obras malvadas y pecados, toda injusticia es pecado, les recuerdo, se hicieron grandes delante del Señor. Y obviamente fue el detonante. Todos estos actos, estas impiedades, estas injusticias, fueron el detonante de que el Señor destruyera las ciudades de la planicie. Bueno, amados hermanos, con este pasaje damos por concluido todo lo que vimos de Sodoma y Gomorra, que fue bastante. Abarcó más de un video. El final del quinto video, el sexto video y esta partecita del séptimo video. Bueno, vamos a Génesis 20. Vamos a meternos en la historia de Abraham y Abimelech. Génesis 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero de Gerar, desde Hebrón en diagonal hacia abajo, hacia el Mediterráneo. Ahí quedaba Gerar. O sea, saliendo de Hebrón en diagonal hacia el Mediterráneo. Iba hacia Gerar, hacia Filistea. Y dijo a Abraham a Sara, su mujer:
no, perdón, dijo de Sara, su mujer, es mi hermana, dijo. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, la hizo traer para donde estaba él, porque Sara era extremadamente hermosa. Hay un apócrifo donde Abraham la describe a Sara cuando la conoció y wow, tienes que leer eso porque es increíble la descripción de Abraham. Por todo lo que yo he leído, yo creo que fue bíblicamente la mujer más hermosa, Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, le dijo, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Y me hace acordar de los religiosos que te exigen que tenés que estar casado en un registro civil, tenés que estar casado porque si no estás fuera del orden de Dios. ¿En qué registro civil se habrá casado Abraham con Sara? Curioso, ¿no? Resulta que ahora Dios responde a entidades de hombres, entidades gubernamentales de hombres. Curioso, pero bueno. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y llorará por ti, y vivirás, le dijo. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, le dijo el Señor. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham respondió, buenos días, hermanita Molly, seas bendecida. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, dijo, también es mi hermana, dijo, hija de mi padre, dijo Abraham. Y exactamente no era hija de su padre, Sara, era del linaje de su padre, Sara, porque les recuerdo que Sara, Milca y Lot eran hermanos. Los tres eran hijos de Nacor o de Aram. No, eran hijos de Arán, el hermano de Abraham que murió, que lo vimos en otro de los videos, que murió en el horno de fuego a manos se me fue el nombre, cuando Abraham fue metido también en el horno de fuego junto con su hermano, a manos de Nimrod, en Ur de los Caldeos. Fue en Ur de los Caldeos. Cuando Abraham fue metido en el horno de fuego fue en Ur de los Caldeos. Después, cuando salieron de Ur de los Caldeos, que iban a ir camino a tierra de Canaán, fue que fueron a Harán y le pusieron la ciudad que ellos bautizaron como Harán, rebautizaron en honor al hermano muerto de Abraham en el horno de fuego, porque la ciudad se llamaba, no recuerdo ahora, pero lo vimos en los videos anteriores, pero no recuerdo ahora cómo se llamaba la ciudad, pero tenía otro nombre y la rebautizaron Aram en nombre del hermano de Abraham. Entonces,
Sara no era hija del padre, sino que era nieta en realidad de Taré y era sobrina de Abraham. Porque Lot era sobrino de Abraham, pero Sara también. Era claro, Taré, exactamente. Pero Sara también era sobrina de Abraham. Y las dos sobrinas se casaron con sus tíos. Sara con Abraham y Milca con Nacor. Así que por eso dice Abraham, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, o sea, del linaje, porque en realidad era nieta en realidad de Taré, no era hija directamente, era nieta de Taré. Mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech, que era un justo Abimelech, tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, donde tú quieras, le dijo. Y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata, y a Sara le dijo a Abimelech, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada Sara. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham, a causa de Abimelech, que mandó a tomarla, aunque Abimelech tampoco sabía. Obviamente que no tenía culpa, por eso el Señor lo detuvo antes de que cometiera adulterio, impiedad. Así que bueno, vamos a Génesis 21. Vamos a ir a Génesis 21, vamos a ver el nacimiento de Isaac. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había dicho, como se lo dijo en el encinar de Mamre, cuando vino con los 2 ángeles. Que ahí fue cuando el Señor les dice que van a tener a Isaac. Y ahí es cuando Sara verdaderamente se torna una creyente, porque Sara no era creyente, no se había convertido, como se diría hoy. Y ahí fue cuando el Señor causó la metanoia en Sara, que es el verdadero arrepentimiento que sucede solamente una vez en la vida, nada más. Y ahí fue cuando Sara cayó postrada a los pies de Jesús. Es claro, Abraham miró a Jesús a la cara, porque dice la Escritura que nadie pudo ver a Dios jamás. Claro, porque, nadie pudo ver a Dios para que se entienda, en su atuendo de Dios, en su posición de Dios. Pero recuerda que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Claro, exactamente, en su gloria. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como era el ángel del Señor también. Entonces, Dios se manifestó en Jesús a los hombres y por eso fue que caminó en este plano en medio de nosotros, ¿no? En medio de los hombres, y por eso es que se manifestaba como Jesús, o sea, despojado de su gloria. Dios no tiene rostro. Tengo entendido que no, por lo menos no se deja ver el rostro. Yo nunca no conocí a nadie que en una visión viera a Jesús o a Dios, supongamos, y le pudieran ver la cara. Se ve exactamente una luz.
exactamente, se ve como si fuera una luz, exacto. Yo en una visión, por misericordia del Señor, yo pude ver a Jesús en una visión, pero tampoco pude verle nítidamente el rostro, exacto. Muchos, la mayoría lo han visto como una luz gigante, exacto, en su naturaleza no se ve, exactamente. Y Sara concibió, versículo 2, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y recuerden que se llamó Isaac porque Isaac quiere decir risa, y lo hizo a causa de cuando Sara se rió en el episodio del encinar de Mamre. Por eso se llamó Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y Sara tenía 90, porque Abraham le llevaba 10 años a Sara. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, hablando de la risa. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Qué increíble, ¿no? O sea, solamente la mano del Señor solamente lo puede hacer posible. Entonces, vamos a ver ahora lo de Agar e Ismael. Versículo 8. Y creció el niño, Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, hizo un enorme banquete, que incluso Taré y Nacor, el padre y hermano de Abraham, vinieron desde Aram y se quedaron un buen tiempo en Gerar. Vinieron para el banquete que hizo Abraham. Exactamente, el hijo de donde vendría el Mesías, claro, exactamente, el hijo al que le fue dada la promesa, exactamente. Y bueno, y Taré y Nacor vinieron desde Aram, vinieron hasta llegar al banquete. Es más, el mismísimo Shem vino, el mismísimo Melquisedec vino al banquete de Abraham. Porque si bien muchos me preguntaron, pero Abraham llegó a conocerlo a Shem, porque hay mucha diferencia entre uno y otro. Sí, incluso Abraham llegó a conocer a Noé. Lo vimos en los videos anteriores. Creo que el primer video lo vimos de esta serie sobre Abraham. Que Abraham incluso llegó a conocer a Noé. Creo que coincidieron. Noé murió cuando Abraham tenía algo de 55 años, creo, algo así. Porque todavía Noé y Shem eran de los que vivían, los que tenían muchísimos más años de vida, que después del diluvio fue que ese margen se fue acortando. Pero Abraham llegó a conocer incluso a Noé. Entonces vino Taré al banquete de Abraham, vino Nacor, vino el mismísimo Shem, y estuvo también Abimelech. Estuvieron en el banquete. ¿Por qué la gente duraba tanto? Porque era la voluntad del Señor. Y después del diluvio fue que los tiempos se empezaron a cortar, que la gente empezó a vivir más o menos 120 años, que el Señor lo habló en Génesis 6, y hay varios niveles de revelación respecto a cuando dijo el hombre vivirá 120 años. Cuando dijo, pero bueno, se refería a más de una cosa. Pero básicamente después del diluvio fue que los tiempos se empezaron a cortar, y la persona que más vivió fue Matusalén. Que yo recuerdo cuando era chico, yo escuchaba, este es más viejo que Matusalén. Y yo decía, ¿quién habrá sido Matusalén? Me preguntaba cuando era chico, y ahora entiendo por qué. Matusalén vivió, si mal no recuerdo, 969 años. Que Matusalén fue el abuelo de Noé. Claro, 969, exacto. 969 años murió. Vivió, que fue el hombre más longevo, que fue el abuelo de Noé.
Y entonces, y vio Sara que el hijo de Agar, o sea Ismael, porque Ismael tenía 14 años en esa época y era diestro con el arco y la flecha. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y ahí hubieron varias cosas que pasaron. Según los apócrifos, cuando Isaac tenía 5 años, en un momento estaban juntos Isaac y Ismael. Isaac tenía 5 años y Ismael tenía 16, y parece que, como les dije, Ismael era diestro con el arco y la flecha, y parece que Isaac, jugando, le agarró una flecha y se la quebró a Ismael. Ismael parece que se enojó y tuvo la intención de matar a Isaac. Tuvo la intención de matarlo, pero el Señor le puso en el corazón no hacerlo. Lo abstuvo de cometer tal acto, obviamente que no podía hacerlo. Pero algo vio Sara. O algunas cosas vio Sara. Entonces, por tanto, fue que dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. En realidad, por un lado tenía razón Sara, porque la promesa le había sido dada solamente a Isaac, no compartida con Ismael. Sí, se hablan muchas cosas de Ismael, que era, y de Agar también, aunque Agar, no sé, yo tengo algunas dudas con Agar, porque yo lo hablé en los otros videos anteriores, que Agar era hija de Faraón, era una de las hijas de Faraón, e incluso ellos la querían como una hija. Abraham y Sara la querían a Agar como una hija. No sé si Agar fue tan rebelde, no sé cómo fue bien exactamente, pero no sé si fue tan así como nos relata Génesis. O quizá en parte sí y en parte no. Y no sé si era que Sara la hostigaba tanto. Pero bueno, son detallecitos, digamos. Entonces, cuando Abraham escucha eso, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo, claro. Ismael era hijo de Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Claro, también. Sí. Es muy probable, hermanita Molly, sí, es muy probable que Agar haya pensado que la descendencia iba a ser para Ismael, sí. Es verdad lo que dice. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, le dice Dios. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar poniendo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, la voz de Ismael. Y el ángel de Dios, el ángel del Señor, llamó a Agar Jesús. El ángel de Dios. Me perdí. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua.
Le habló, claro, exactamente. Ahora viene la parte de que de Ismael nada, serían príncipes, exacto. Le abrió los ojos, o sea, le abrió los ojos para que pudiera ver las cosas espirituales, las cosas que nuestros ojos físicos no pueden ver. O sea, le corrió el velo de los ojos, le corrió el telón de los ojos, para que pudiera ver Sara cosas que nosotros comúnmente no podemos ver. Porque este lugar, este plano donde vivimos, es como si fuera el escenario de un teatro, donde hay un telón que se corre por un lado y para el otro, y cuando se corre podemos ver hasta cierto lugar, y cuando se descorre podemos ver cosas que no veíamos con el telón corrido, y con nuestra realidad pasa lo mismo. Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros no las podemos ver, excepto que sea la voluntad del Señor y nos quite el velo para que veamos ciertas cosas. Y fue lo que pasó con Agar. Dios le abrió los ojos, o sea, le corrió el velo y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y vivieron mucho tiempo con los habitantes del desierto. Y su madre le tomó mujer, que la mujer era nieta de Faraón, la mujer que le tomó a Ismael, que se llamaba Meriba, con quien tuvo 4 hijos y 2 hijas. Tuvo 6 hijos en total, 4 varones y 2 mujeres. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, obviamente. Era nieta de Faraón. Y estuvieron un buen tiempo todos en Egipto, visitando a la familia de Agar. Y después se volvieron al desierto. Entonces, con el tiempo, Ismael se separó de su mujer y se casó de nuevo. Y bueno, después es larga la historia, pero Abraham fue 2 veces a visitarlo al desierto. Abraham sabía dónde estaba Ismael. Abraham fue 2 veces a visitarlo, a ver si recuerdo cómo era la historia. La primera vez que fue a visitarlo, Ismael no estaba, y ahí tuvo como que tuvo un entredicho con la mujer de Ismael. Ismael se termina separando, y después la segunda vez que fue Abraham a visitarlo, nuevamente no lo encuentra a Ismael, pero conoce a su nueva esposa, y sí hubo afinidad con Abraham, pero bueno, pero pasó mucho tiempo que no se veían Abraham y Ismael. Entonces, con el tiempo, Ismael tomó a su familia y todo lo que tenía y se fue de la tierra de los filisteos a Gerar, donde vivía Abraham. Se fue a Gerar a visitarlo. Y Abraham permaneció 26 años en Gerar, ahí en la tierra de los filisteos, que estaba ahí al límite con Canaán. Y después se fueron a Berseba, volvieron a Berseba, cerca de Hebrón, y se quedó allí por mucho tiempo. Entonces, volvamos a Génesis, versículo 22. Dice: aconteció en aquel tiempo, en aquel mismo tiempo, que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, y tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto.
Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Seba, porque allí juraron ambos. Así hicieron un pacto en Beer-Seba, porque allí juraron ambos. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba, e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, les voy a leer unos 3 versículos del libro de Jasar, confirmando muchas de las cosas que hablaba Abraham. Básicamente para tomar nota de las obras que hacía Abraham. Como le dijo Jesús a los fariseos: si vosotros fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Un pecador puede predicar si sabe de la Biblia? Sí, por supuesto que puede predicar. No hay nadie que no peque en este plano. Hay muchos religiosos que enseñan, que creen que han vencido el pecado. Yo lo he escuchado. Personas que creen que ellos no pecan. Pero eso no es verdad. No es verdad. No hay nadie absolutamente que no peque. Conscientemente, inconscientemente. Todos pecamos. Simplemente por pensar mal. Por dudar. Cuando dudamos, pecamos. Cuando podemos hacer algo bueno y no lo hacemos, como dice Santiago, pecamos. No hay nadie que no peque. Por supuesto que un pecador puede predicar si sabe la Biblia. Claro. Todo el que lo desea puede servir al Señor. Todos. Al que cree, todo le es posible. Claro. No se puede dejar el pecado para siempre. No, en este cuerpo donde habitamos, no. A ver, esto quiere decir, bueno, entonces vivamos la vida como queramos, porque si no podemos dejar de pecar. No. Es un poquito largo para hablar, que tengo una enseñanza preparada para hablar de esto, que lo voy a hacer dentro de 5 videos más o menos. Pero te lo voy a explicar rapidito. No hay nadie que no peque en este plano. Todos pecamos, cositas chiquitas, cositas acá, cosas allá. Todos pecamos, claro, exactamente, errores, todos nos equivocamos, todos pecamos, no hay nadie que no peque. Ahora, el que es nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Jesucristo morando dentro, el que recibió el Espíritu Santo, el que el pábilo que humeaba se le encendió, al Hijo de Dios, el Señor no lo ve por el pecado. Debemos luchar, sí, pedirle dirección a Dios, pero básicamente es el Espíritu el que nos redarguye, como dice la Escritura, el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pero el Hijo de Dios, el verdaderamente nacido de nuevo, el que ha recibido el Espíritu Santo, Dios no lo ve por su pecado. Por eso Romanos 8, versículo 1 te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es que, estoy en Cristo, entonces puedo hacer lo que quiera, que el Señor... No, porque si verdaderamente has nacido de nuevo, no vas a ir a hacer lo que se te dé la gana, porque el Espíritu es el que te redarguye. Claro, ahí habla para los que no están recubiertos de Cristo. Cuando habla el famoso, no me quiero desviar mucho de la enseñanza, pero el famoso pasaje que dice: no erréis, que a los religiosos les gusta tanto decir: no erréis,
Ni los fornicarios, ni los mentirosos, y son todos los que van nadando por el río Nilo, ni los estos, ni los el otro. Y después te dice Pablo, está en 2 de Corintios, creo, si mal no recuerdo, todo esto, dice los fornicarios, los pecadores, esto era algunas de vosotros, mas ya no lo soy, porque ya fueron recubiertos de Cristo. Ya el Espíritu del Señor mora dentro de ellos, entonces ya son recubiertos de Cristo, ya el Señor ya no te ve por tu pecado. Claro, igual la ley de Dios, y eso ya vamos a hablar más adelante, de eso, la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley de Moisés, no es la ley del monte Sinaí, no son los 10 mandamientos, no. La ley de Dios es la justicia, básicamente, es Isaías 58, es Isaías 1, o como te dice David en Salmo 119, versículo 172, te dice, todos tus mandamientos son justicia. Y ya vamos a ver, voy a hacer otra miniserie como esta de Abraham, pero hablando exclusivamente de la ley de Dios, de cuál es la verdadera ley de Dios, la ley eterna, la ley macro, porque la ley de Moisés fue prácticamente una penitencia, fue una penitencia que fue desde Éxodo 32 hasta Jesús, básicamente cuando Jesús vino a reconciliar al novio con la novia, básicamente. Pero ya lo hablaré en otros videos a más profundidad. Pero al que ha nacido de nuevo, Dios no lo ve por su pecado, porque está recubierto de Cristo. Y ya no va a querer hacer lo que cualquier persona puede hacer, porque tiene otra naturaleza dentro. Tiene otra naturaleza. Claro, exacto. Salmo, que dije un salmo, y porque los más comunes son el adulterio. El salmo, el que habla David, en mi salmo favorito, el Salmo 119, que creo que debe ser el salmo más largo de la Biblia. No lo sé, esto creo. El que yo te digo es Salmo 119, versículo 172. Ahí te dice David, todos tus mandamientos son justicia. Y Isaías 1 te habla de cuál es la ley de Dios. Isaías 58 también. Isaías 58, versículo 1 y 2 te dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, llamado alerta, el pueblo estaba en pecado y el pueblo estaba en rebelión. Y después dice, que me buscan cada día, o sea que el pueblo buscaba a Dios y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ese versículo te lo dice más claro imposible. Que me buscan cada día, o sea, me buscan y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Es un versículo maravilloso. O sea, no puedes andar por los caminos de Dios sin la justicia. No puedes estar en la ley de Dios sin justicia. Exactamente, Isaías 58 es el capítulo que habla sobre el verdadero ayuno, que también he hecho videos hablando sobre eso, que no solamente que el verdadero ayuno, el que le agrada al Señor, no el ayuno del estómago, como te enseñan los religiosos, el de Zacarías 7. Ese no es el ayuno que le agrada a Dios, ni es el ayuno que te da unción. El verdadero ayuno es el de la misericordia, el de la justicia, el de la piedad, el de la caridad, el que habla Isaías 58. Ese es el verdadero ayuno. Lo hablé en el video que hice sobre el ayuno y lo hablé en el video doble que recibiendo la unción. ¿Cómo podemos agradar al Señor para que Él nos dé de su unción para poder orar por las personas, para que reciban el Espíritu Santo, para hacer liberaciones, para echar fuera demonios, por sanidad? El ayuno te da la unción, pero no el ayuno del estómago, no el ayuno de la carne, porque un sacrificio en la carne, como es ayunar del estómago, no te puede dar más en el espíritu. ¿Se entiende? Un sacrificio en la carne nunca te va a dar más en el espíritu.
para recibir en el Espíritu, tiene que ser un sacrificio en el Espíritu. Y Proverbios 21:3 te lo dice. Juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo con videos. Más adelante vamos a ir hablando de todo eso. Bueno, vamos a ir hablando de la ley de Dios. Lo de la unción y lo del verdadero ayuno. Eso ya lo hablamos, están acá arriba. Aquí arriba está el link para el canal de YouTube, que ahí están todos los videos. Molly, hermano, ¿qué es lo que me ha pasado 2 veces? Escucho dentro de mí el Espíritu hablando en lengua. Hermano, ¿qué es lo que me ha pasado 2 veces? Escucho dentro de mí el Espíritu hablando en lengua. Es porque estás hablando en lengua, o sea, hay lenguas que provienen de Dios y lenguas que no. Pero si el Señor te está hablando en lenguas, es para que vos hables en lenguas, pero yo te recomendaría que le pidas al Señor también la interpretación de lenguas, para que puedas conocer. Pero no me sale palabra. Qué raro, la verdad que es raro. La verdad que nunca he escuchado un tema dentro tuyo. Sí, entiendo. Pero no, la verdad que nunca había escuchado que se escucharan lenguas. Habría que indagar un poquito. Habría que indagar un poquito en este tema. Y bueno, a mí me gustaría poder cumplir la ley de Dios, Tara, que parece que es imposible. No es imposible, no. Por eso te explico que la verdadera ley de Dios no son los 10 mandamientos, no son las obras muertas, como te explica Hebreos 13, las obras muertas de no hagas esto, no peques, no mires, no toques. No, esas son las obras de la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer son las obras de la fe. Las obras, haz esto, haz el otro, ama a tu hermano, sé caritativo, sé misericordioso. Esa es la verdadera ley de Dios. La que te habla Isaías 58, o la que te habla también Mateo 25, del 31 al 46, que son los 2 pilares de la justicia. Mateo 25, del 31 al 46, e Isaías 58, que ya he hablado de esto. No, la ley de Dios no es imposible, no, por supuesto no es imposible, es simplemente dar. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Lo dijo el propio Jesús: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, exactamente. Ayudar a los pobres, exacto. Al huérfano, al menesteroso, a la viuda. La ley eterna es la ley de la justicia. Yo tengo un video acá en el video en el canal de YouTube, donde explico por qué la justicia lo es todo. Y lo explico en 27-28 puntos. La justicia, que es sinónimo del ágape, del amor de Dios, no el amor del hombre, el amor de Dios, es la ley eterna. Es básicamente, para explicarlo de una manera rápida, la justicia, es básicamente la justicia de Dios, que es muy distinta a la justicia del hombre, porque la justicia del hombre, ¿cómo es que lo busco en YouTube? Aquí mismo en TikTok, acá arriba, cuando termina el vivo, está el link para que accedas directamente al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Camino de Justicia, se llama, y ahí están todos los videos. Exactamente, Juan Domingo, seas bendecido, hermano. Esta es la verdadera religión, pura y sin mácula, de Santiago 1:27, exactamente. Me gozo, Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Exactamente. Esta es la verdadera religión, pura y sin mácula, pura y sin mancha. Exactamente. ¿Entendiste, hermanita Molly? Es el camino de Justicia, se llama el canal de YouTube, que acá en TikTok está el link para que directamente puedas
avanzar ahí. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo, con las obras de Abraham, con lo que estábamos viendo, con las obras de Abraham, como Jesús le dijo a los fariseos: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras que hacía Abraham? Está mismo en Génesis 18, cuando él esperaba en el encinar de Mamre. A ver que viene la verificación de TikTok para poder continuar. A ver. Ahí está. En Génesis 18 podemos ver cómo él estaba debajo del encinar de Mamre y siempre a los viajeros que pasaban los hacía entrar, les lavaba los pies, les daba de comer, los hospedaba y de paso los trataba de convencerlos de que no vayan a Sodoma y Gomorra, porque sabía la fiestita de bienvenida que les tenían esperada en Sodoma y Gomorra, si podían escapar con vida, con suerte si podían escapar con vida. Sí, hermanita Molly, no hay problema, sí, o sea, obviamente que todos tenemos cosas que hacer, sí, pero después puedes terminar de ver el video ahí en el canal de YouTube, que de paso los invito, por supuesto, que se suscriban y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Pero este video mismo va a estar subido, ya dentro de un rato va a estar subido en el canal de YouTube. Pero bueno, esas eran las obras que hacía Abraham. Abraham hacía obras de la fe, no obras de la ley. No. Buenos días, hermanita Molly, seas bendecida en el nombre de Jesús. No las obras de la ley de las que habla Pablo en Gálatas, porque no vamos a ser justificados, no nos van a justificar las obras de la ley. Nosotros vamos a ser justificados por las obras de la fe, por las obras de las que habla Santiago. Esas son las obras que nos van a justificar. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Las obras que la ley de Dios, que Dios te puso en el corazón, en las tablas de carne, en las tablas del corazón. La ley de Jeremías 31. Esa ley, que es la verdadera ley de Dios. La ley que Él puso en tu corazón. Vamos a hablar, pero que no hay amor, nada. Claro, exactamente. Bueno, claro, esto que está citando es de 1 Corintios 13. Pero que es el capítulo que habla del amor. Si no tenemos amor, nada somos. El amor es esto, el amor es el otro. Perfecto. Ahora, donde dice la palabra amor, que la repite en todo el capítulo muchas veces, la palabra que debería decir en realidad no es amor, es caridad. Porque amor, la palabra original en griego es ágape. Hice también un video explicando esto que se llama Dios es ágape. Y la palabra ágape en griego es traducida como caridad. En la Reina Valera 1960, que es la Biblia que usamos casi todos, dice la palabra amor. Pero si te vas a la Biblia del Jubileo, que a mí me gusta mucho esa versión, o te vas a la Reina Valera antigua, vas a ver que no dice amor en 1 Corintios 13, dice caridad. Si te vas a la políglota, a la King James, la Biblia en inglés, no dice love en 1 Corintios 13, dice charity. Porque la palabra en castellano que más se aproxima, claro, la palabra en castellano que más se aproxima a describir el amor de Dios, no el amor del hombre. Porque el amor del hombre sabemos que son emoticones, besitos, ¡mua, mua! Ese es el amor del hombre. O lo concerniente con lo sexual. Pero el amor de Dios no. Entonces la palabra en castellano que más se aproxima a describir el amor de Dios es la caridad. Porque no se puede amar sin dar. Juan 3:16 te lo explica. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se puede amar sin dar. Bueno, ¿cómo me hicieron salir de la enseñanza? Bueno, basta. Vamos a las obras de Abraham.
Entonces, y acá hay otro pasaje en el libro de Hazer, capítulo 22, versículo del 11 al 13, que explica, que te cuenta obras de Abraham también, sumadas a todas las que ya les dije. Dice, y Abraham plantó una gran arboleda en Berseba y le hizo 4 puertas mirando a los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos de la tierra, qué curioso, ¿no? Porque la NASA nos enseña que vivimos en una tierra pelota, ¿no? Qué curioso, 4 ángulos y una pelota, ¿cómo tiene 4 ángulos? Bueno, no importa. Igual ya he hablado de eso también. Y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que tuviera en su camino y permanecía allí y comía y bebía y se satisfacía y después se iba. Más o menos lo mismo que hacía en Hebrón, en el encinar de Mamre. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y beber en la casa de Abraham. ¡Qué hermoso! Versículo 13. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera y le daba plata y oro y hacía conocido a él al Señor, quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Siempre pienso en creer con Cristo que ir al infierno. No pienses, o sea, lo de ir al infierno es el enemigo que todo el tiempo está metiendo semillitas en la cabeza, que te quiere convencer, no, vos sos un pecador, vos crees que Dios te va a amar después de lo que hiciste. No hay que creerle a Satanás, no hay que creerle. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, ya el enemigo no tiene más potestad sobre nosotros. No tiene más potestad. Y esto hizo Abraham toda su vida. Toda su vida hizo Abraham. Con amar a Cristo somos salvos. Lo que realmente nos hace salvos es recibir el Espíritu Santo. Es que se encienda esa llama dentro nuestro. Esa llama que el enemigo nos apagó cuando entramos en este plano, cuando entramos en este mundo. Eso es lo que verdaderamente nos hace salvos. Las arras de la herencia adquirida. El Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente nos hace salvos. Te pregunto, ¿has recibido? No, por favor, un placer. Tengo una preguntita, ¿has recibido el Espíritu Santo? Si alguien oró por vos, o puede ser que lo hayas recibido sola, porque, o sea, lo podemos recibir solo también el Espíritu Santo. Solamente tenemos que clamar a Él para que nos dé de su agua viva. Bueno, ya había leído hasta ahí. Vamos a ir ahora a Génesis 22. Después me gustaría que me contestaras lo que te pregunté después cuando puedas. Si recibiste el Espíritu Santo o si sabes si tenés el Espíritu Santo
como es porque quisiera saber. Yo le voy a orar y a ser mejor persona. Amén, amén. Pero recibiste el Espíritu Santo, o sea, tenés el Espíritu Santo morando dentro tuyo. Porque, por ejemplo, hay algunas religiones, como los evangélicos, por ejemplo, ellos creen que el Espíritu Santo es como, no sé, como una mascota que se lo llama, y dicen, Espíritu Santo, ven, te dicen en los templos, y en realidad yo no tengo que llamar al Espíritu Santo, porque yo el Espíritu Santo lo tengo morando dentro. Entonces yo no lo tengo que llamar para que venga. Y el Espíritu son las arras de la herencia adquirida. No es que nosotros tenemos que llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos es el que llega a nosotros. Como le dijo Jesús a los fariseos, cuando los fariseos le preguntaron, ¿pero el reino de los cielos llegará con advertencia? Y Jesús les dijo, cuando les digan helo aquí o helo allá, no hagáis caso, porque el reino de los cielos está entre vosotros, dijo. Y está mal traducido, entre, porque la palabra entre, si vamos a la palabra griega original, es la palabra entros, que significa dentro. Entonces Jesús dijo, el Espíritu de los cielos está dentro de vosotros. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes la mente renovada en Cristo, recibes la circuncisión del corazón, y ahí es cuando naces de nuevo. Y nadie, para resucitar después de muertos, primero necesitamos resucitar en vida. Eso es básico. Eso te lo aseguro que es así. Primero tenemos que resucitar en vida. Tenemos que nacer de nuevo en vida para poder ser resucitados después de muertos. Para que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo va a ser el que nos va a resucitar a nosotros. El Espíritu Santo. Bueno, sigamos. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces, Isaac, hablando con Ismael, le dijo un día que si el Señor le pidiera a su padre que le ofreciera a él, a Isaac, como ofrenda, que él no se abstendría. Eso le dijo Isaac un día hablando con Ismael, sino que alegremente accedería a ello. ¡Wow! Tremendo. Tremendas las palabras de Isaac. El Señor lo oyó y le agradó. ¿Por qué le agradó? Porque Dios oyó a Cristo en esas palabras. Oyó las palabras de sacrificio de Cristo. Sí. Seas bendecido, hermano Iván. Sí, es aceptando a Cristo, pero no simplemente la oración de fe como te enseñan algunas religiones. No es simplemente hablar, sino recibirlo dentro, recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente te salva y te hace nacer de nuevo. Recibir el Espíritu Santo dentro, no es simplemente la oración, es recibir el Espíritu dentro. Eso es lo que verdaderamente te hace nacer de nuevo y provoca la circuncisión del corazón. Sí, es hacer tu voluntad también, pero hasta que no tengas el Espíritu de Él, no vas a comprender exactamente cuál es su voluntad. Y Proverbios 2 te lo explica. Proverbios 2 te dice, entonces, te dice, entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, cuando el espíritu de sabiduría entrare a tu corazón, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Equidad es un sinónimo de justicia. Y la justicia es la verdadera voluntad de Dios. Y ahí es cuando verdaderamente lo vas a conocer y lo vas a entender, como te dice Jeremías 9, como te dice Jeremías 22 también. Que verdaderamente lo vas a conocer al Señor cuando hagas juicio, cuando practiques juicio, equidad y justicia. Y el camino del Señor sabemos que es un camino de justicia. Está desde Génesis hasta Apocalipsis.
Ya lo he hablado eso cuando en el video La justicia lo es todo, pero voy a hacer un video más adelante específico, hablando sobre el camino del Señor. Entonces, volvamos a lo que estábamos. Versículo 22 de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y acá se dio como una especie de confrontación entre Dios y Satanás, al estilo de lo que pasó en Job. Si leyeron el libro de Job, se van a acordar que en el capítulo 1, cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes?, le pregunta a Satanás. Y Satanás dice: vengo de rodear la tierra. Y le dice, Dios le pregunta a Job, no. Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón recto y perfecto como él en la tierra? Y entonces Satanás le dice: no, él te hace caso porque vos le das todo de balde, o sea, todo gratis. Y bueno, y acá fue algo parecido que pasó entre Dios y Abraham, y Satanás, perdón. Entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Isaac en ese momento tenía 37 años, no era un nene como te enseñan las religiones. Isaac tenía 37 años en ese entonces. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, le dice. O sea, el padre, Abraham, entregando a su único hijo en sacrificio, al amado. O sea, podemos ver claramente una imagen de espejo de Isaac con Jesús. Sobre uno de los montes que yo te diré, que esto fue exactamente en donde muchos años después se erigiría el templo de Salomón. Fue en el mismo lugar, el monte Moriah, que estaba junto al monte de los olivos, estaban pegados. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, que según los apócrifos no eran 2 siervos, o sea, era Eliezer y el otro era Ismael, según algunos apócrifos. Tomó 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y a Sara le dijo que iban a ver a Shem para que instruyera a Isaac, porque Sara era extremadamente pegada a Isaac, porque bueno, todo lo que les había costado, ¿no?, tener a Isaac. Sara era como que el alma de ella estaba pegada a la de Isaac, era terriblemente posesiva con Isaac. Entonces obviamente que Abraham no le podía decir lo que iban a hacer, entonces le dijo que iban a ir a lo de Shem. Y entonces cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y mientras iban camino al monte de Moriah, no lo voy a contar ahora para no hacerlo tan largo, pero Satanás les puso toda clase de trabas a Abraham y a Isaac para que no llegaran al monte de Moriah, porque no querían. Satanás no quería que fueran y tuvieran esa comunión con el Señor, que ofrecieran sacrificio, que cumplieran la voluntad de Dios. No querían, por supuesto, el enemigo siempre poniendo palos en la rueda, como decimos comúnmente acá en Argentina. Entonces, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Dijo Abraham a vosotros: volveremos. Dijo: voy a ir y voy a volver con Isaac. Y si nos vamos a Hebreos 11, del 17 al 19, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac. Y fue probado Isaac también, por lo que él declaró de su boca, por lo que ya les leí. Fue probado Abraham, pero también fue probado Isaac. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y entonces entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le respondió Abraham? Abraham profetizó y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Qué hermosas palabras de Abraham. Dios proveerá de cordero para el holocausto, obviamente en doble sentido de revelación. Estaba profetizando también a Jesús, pero sin saber también estaba profetizando para lo que iba a acontecer instantes después. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor, o sea, Jesús, le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Imagen de espejo de Jesús, del Padre y del Hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y el zarzal, si lo conocen, tiene espinas. ¿Y qué tiene que ver que tiene espinas? Es una simbología de la corona de Cristo, porque el cordero estaba con las espinas del zarzal en la cabeza, trabado. Simbología de Cristo. Ahora, el Señor había preparado el carnero desde ese día, pero Satanás lo agarró y trabó sus cuernos para que no llegara hasta donde estaba Abraham, para que Abraham matara a Isaac. Siempre el enemigo haciendo su trabajo. Versículo 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dijo el Señor. El ángel del Señor es el Señor. Jesús es Dios. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Parecido a lo que le dijo a Daniel 12, versículo 3, y a lo que le dijo el Señor en Génesis también. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y hay revelación en esas palabras. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba.
Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Shidlaf y Betuel. Y Betuel, que era primo de Abraham, fue el padre de Rebeca, la que tiempo después sería esposa de Isaac. Estos son los 8 hijos que dio a luz hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maca. Maca, mismo nombre de la madre de Absalón, pero no es la madre de Absalón. Así que, bueno, vamos a cortar aquí la historia de Abraham y queda un solo capítulo, queda un solo video para concluir la vida de Abraham, que va a ser el que vamos a ver en el próximo video, que se va a titular Macpela, por la cueva de Macpela. Ese va a ser el título del último video sobre la vida de Abraham, ¿no? Y después vamos a empezar a ver otras cosas muy interesantes. Bueno, como siempre, vamos a terminar con el libro de Hazar. Vamos a leer un poquito el libro de Hazar. Habíamos quedado en el capítulo 2 y habíamos leído hasta el versículo 24. Vamos a leer otra vez el versículo 24 para ubicarnos dónde habíamos quedado en la historia. Dice: y ella fue preñada y dio a luz un hijo y llamó su nombre Tubal Caín, de la simiente de Caín, diciendo: después que he marchitado lo he obtenido a él del Todopoderoso, el gran Elohim. Lo tuvo ya casi a la vejez, caso parecido al de Sara. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija y la llamó Naamá, porque ella dijo: después que me he marchitado he traído placer y delicia. Y Lamec era viejo y avanzado en años. No Lamec, el padre de Noé, Lamec de la simiente de Caín, es otro Lamec. Y sus ojos estaban nublados y no podía ver. Y Tubal Caín, su hijo, lo estaba guiando. Y fue un día que Lamec fue al campo y Tubal Caín estaba con él. Mientras ellos caminaban en el campo, Caín, el hijo de Adán, avanzó hacia ellos, pues Lamec era muy viejo y no veía mucho, y Tubal Caín era muy joven. Y Tubal Caín le dijo a su padre que sacara el arco, y con las flechas golpeó a Caín, quien estaba aún lejos, y él lo mató, porque pareció a ellos ser un animal. Lo confundieron con un animal, y era el mismísimo Caín. Y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, a pesar de que él estaba lejos de ellos, y él cayó a tierra y murió. Y el Señor devolvió el mal de Caín conforme a su perversidad, cual él había hecho a su hermano Abel, de acuerdo a la palabra del Señor, cual él había hablado. Y vino a suceder que Caín había muerto, y Lamec y Tubal fueron a ver el animal que habían matado. En realidad era un animal, pero bueno. Y ellos vieron, he aquí, Caín, su abuelo, había caído muerto sobre la tierra. A ver, sí, vamos a terminar el capítulo 2. Y Lamec estaba muy aturdido por haber hecho esto. Y batiendo sus manos juntas, él golpeó a su hijo y causó su muerte. Del enojo, lo golpeó y lo mató a Tubal Caín.
Las esposas de Lamec oyeron lo que Lamec había hecho y ellas buscaron matarlo, claro. Y las esposas de Lamec lo odiaron desde ese día, porque él había matado a Caín y a Tubal Caín, a los dos. Y las esposas de Lamec se separaron de él y no le escuchaban en esos días. Y Lamec vino a sus esposas y las presionó para que lo escucharan en ese asunto. Y él dijo a sus esposas Ada y Sila: oigan mi voz, oh esposas de Lamec, atiendan a mis palabras. Por ahora ustedes se han imaginado que yo maté un hombre con mis heridas y a un joven con mis azotes. Por ellos hacer ninguna violencia, pero seguramente ahora que estoy viejo y canoso y que mis ojos están pesados por mi edad, y yo hice esto sin conocimiento, dice. Y las esposas de Lamec lo escucharon en este asunto, y ellas regresaron a él con el consejo de su padre Adán. Pero ellas no tuvieron hijos para él desde ese tiempo, sabiendo que la ira del Señor estaba aumentando en esos días contra los hijos de los hombres, para destruirlos, con las aguas de la inundación por sus obras malditas. Y Mahalalí, el hijo de Cainán, vivió 65 años, y a él le nació Yared, y Yared vivió 62 años, y a él le nació Enoc, el justo Enoc. Así que bueno, hermanos, damos por terminado este video. En el próximo video vamos a venir con el último video, la última parte sobre la vida de Abraham, y vamos a empezar con el capítulo 3 del libro de Hazar. Así que bueno, espero que haya sido de edificación, amados hermanos, este video que vamos a terminar, esta miniserie la vamos a terminar en el próximo video. Hermanos, sean bendecidos, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.